No, y eso nomás es lo que yo te podría preguntar, ¿verdad? Muy concretamente tu opinión en lo que respecta a a estas parábolas o pasajes en la cual Jesús aparentemente acepta, permite o condona la astucia mundana, ¿verdad? Básicamente, y la manera de operar, eh, si quieres llamarle maquiavélica, quizás sea una exageración ya eso, ¿verdad? Pero lo que también yo puedo acotar evidentemente en su expresión más sofisticada, la interpretación con la cual yo te pueda salir es decir, bueno, aún a pesar de nuestros errores, Dios se manifiesta. Eso es lo que podría decir yo como la más, como una interpretación tentativa, ¿verdad? O provisional, pero no sé vos qué me diría de eso. Bueno, eh, volviendo a lo que te estaba diciendo, en realidad a mí me parece bien la manera como vos entendés, y es más, a mí me complace y me parece que, te voy a decir, muestra en gran medida que en este trabajo vos estás avanzando decididamente. El hecho de que vos estés poniendo en primer plano el amor y el perdón. Mm, Esa es una de las cosas que te voy a decir definitivamente dan a entender que verdaderamente lo que vos estás planteando es de que decididamente eh, lo que cuenta y prevalece es ese sentido de unidad o unicidad fundamental que, te voy a decir, es inherente a la realidad considerada en su totalidad, en su aspecto, diríamos, omniabarcante, se podría decir, pero sin estar eh, abundando en estas palabras que a veces evidentemente pueden ser equívocas. Lo que yo te diría es de que realmente la mente humana debe claramente discernir entre el aspecto de la dualidad y el aspecto de la unicidad. Esa es la enseñanza que nos viene justamente de la filosofía espiritual hindú, de una manera muy concreta, a la que la enseñanza del, de la tradición bíblica también se acopla plenamente, si bien es cierto no se desarrolló, digamos, esa, esa tarea especulativa, se podría decir, de la filosofía, que llevó a discernir con entera claridad de que independientemente de la realidad, debía decir, vista en el sentido unitario, está la dualidad también operando. Y cuando se dan ambas circunstancias, entonces uno tiene que saber en qué lugar está ubicado. Es más, yo diría, de acuerdo a lo que en este momento se me ocurrió, incluso momentos antes, cuando estábamos todavía ya hablando, en realidad tu experiencia misma es la que te lleva por este tiempo a vos a concentrarte de una manera muy sí, fuerte en ese tema de ver ese aspecto, te voy a decir que le, le debe llevar a uno a actuar en todo tiempo, te voy a decir, en base a esa armonía y equilibrio que debe ver, con que debe ver el funcionamiento del universo mismo, ¿verdad?
Entonces, esa tu experiencia, diríamos, es la que a lo mejor sin que haya existido alguna situación o varias situaciones muy concretas de que vos puedas lidiar con estas cosas mundanas, porque al final de cuentas desde el principio vos estuviste prácticamente abocado o enfocado en este camino, como vos te acordarás, ¿verdad? Prácticamente cuando yo estaba también en eso, sobrevinieron una serie de circunstancias que de repente te hicieron a vos apuntar de una manera... Por eso lo que yo te disculpame más que te interrumpa para contextualizar nomás el video. Por eso el tema de inocente como paloma y astuto como la serpiente, porque cuando, como vos te acordás, evidentemente cuando estábamos trabajando en la oficina y de repente vos venías con alguna cosa que se tenía que hacer, ¿verdad? Y yo agarraba mi Biblia así, en donde me escondía dentro de mi Biblia, en donde vos mirabas ahí, bueno, ahí te iba, ¿entendés? Y entonces ahí yo decía, bueno, yo vi una serpiente contigo. O sea, que claramente yo podría decir eso, ¿verdad? Sí, de hecho que llegué a decirlo a otra gente, ¿verdad? Y entonces, pero también fue, o sea, y también como te digo, eso forma parte de la dinámica de padre-hijo, ¿verdad? De los egos y todo eso, pero sin lugar a duda que llevó a un crecimiento mayor, como vos decís, gracias al amor y el perdón. Y la paciencia, ¿verdad? Probablemente mayoritariamente, vamos a decirle, de tu lado y de tu parte, ¿verdad? Y más hacia mi especie de, como te digo, quizás rebeldía o capricho, como quieras calificar, ¿verdad? Pero como vos decís, gracias a eso también se fueron abriendo las cosas de tal manera en la cual yo ahora estoy, como te digo, plenamente embarcado en esta tarea, ¿verdad? La cual, como podemos ver, eh, es una cuestión que, como yo suelo decir, está todo en manos de Dios, ¿verdad? Y trabajamos para comer y comemos para trabajar. Entonces, eso nomás yo quise aclarar, nomás decir, ¿verdad? De que al vos mencionar ese pequeño, vamos a decirle, mi historia, ¿verdad? O mi evolución, ¿verdad? O mi experiencia, para aclarar que realmente me aguantaste muchas de mis, como dice ese salmo, perdona Señor, oh Señor, las rebelías de mi juventud, ¿entendés? Y es un proceso de sanación colectivo, yo podría decir, porque, ¿entendés? Como vos decís, el amor y el perdón es la sanación, ¿entendés? Y eso no me quería aclarar, más que te interrumpí. Bueno, en realidad, Nico, hay una cuestión que viene a cuenta. Ustedes no son del mundo, pero están en el mundo. Esa manera de mirar en gran medida de tu parte se refiere justamente a ese enfoque que vos le das de que no sos del mundo en cierto sentido. Claro. Pero puesto que estamos en el mundo, tenemos que entender que verdaderamente estamos en una interacción permanente con nuestros congéneres. Y en esa interacción permanente, en verdad, se dan las circunstancias para que uno tenga que estar, debía decir, ciñéndose a la recta palabra, de una manera ineludible se puede decir, independientemente de que estás totalmente en lo cierto de que uno en lo posible tiene que abstenerse de juzgar y de opinar, ¿verdad? No obstante, si estamos en el mundo y si nos toca, debía decir, interactuar con la gente que a lo mejor en el nivel mundano exclusivamente se desenvuelve, uno no puede eludir referirse en ese nivel a las circunstancias y a los hechos que se consideran justos y correctos también en ese nivel. Por eso la vez pasada yo te mencioné el tema de las corrupciones, por ejemplo, que se dan de parte de la gente, que están, debía decir, aprovechándose de esa autoridad, de ese poder que tienen, ¿verdad? Y no son ellos los mayordomos infieles.
y vamos a decir que sean los mayordomos infieles. Ese tema de los mayordomos infieles y de hacerse amigos con las riquezas injustas. Con las riquezas injustas, lo que conlleva es simplemente que nadie puede salvarse individualmente, solito, por decir, porque nadie existe solito. Claro, claro, sí. Ahí viene a cuento, para la interpretación de esa parábola, diríamos, viene a cuento el tema del pequeño rebaño, que el propio Jesús, en esa inteligencia, que en realidad la inteligencia también es sabiduría, ¿verdad? Es una cuestión de perspectiva también, porque el intelecto solo puede no ser sabiduría, pero la inteligencia entera y plena es sabiduría y es Dios mismo, ¿verdad? Es Dios en nosotros, esa inteligencia que opera. Jesús, de que verdaderamente tenía en sí ese poder que viene de lo alto, se puede decir, que permitía sanar a los enfermos, lo cual le daba a él la potestad también, como le señaló a quienes le estaban reprobando, de que es más fácil aparentemente decir tus pecados te son perdonados, pero para que vean que yo tengo la autoridad de decir eso, entonces digo al paralítico, alza tu muleta y camina. Sí. Entonces, ¿de dónde yo asocio ese tema del poder? Por eso lo que te digo, realmente son muchas aristas que se presentan en relación con ese tema del poder, que él también le dio a los apóstoles. Y si te toca perdonar, porque en general a nadie prácticamente nos toca directamente perdonar o no perdonar, al menos a los extraños, a la gente que no está con nosotros. En definitiva, ese perdón le tocaría a Dios, pero vamos a suponer con aquellos con quienes interactuamos, sí. En ese caso tenemos que perdonar en el entendido de que el perdón conlleva el amor y que el no perdón está obstaculizando el amor, ¿verdad? En ese sentido estás totalmente en lo cierto. Entonces la cuestión va de la mano con que si te toca lidiar en este mundo, porque estamos en el mundo, ¿verdad? Y te toca de hecho, porque vos tenés tu esposa, tenés tu hija, tenés tus hermanos, tenés tus padres, tenés una cantidad de gente con quienes de repente, si bien a lo mejor no te toca tomar una decisión demasiado difícil o concreta, ¿verdad? Porque al final de cuentas, de hecho, vos desde siempre estás, te voy a decir, incluso confiado en que todo viene por la gracia de Dios. Claro. Que es algo que también a mí me llevó muchísimo tiempo comprender, ¿verdad? Y de hecho, digamos que a vos te es más fácil y en este momento vas a soportar lo que venga porque todo viene por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, definitivamente, el tema va de la mano con que cuando yo me refiero a la utilización de la palabra en el sentido apropiado, ¿verdad? En el sentido, o sea, con la semántica que le corresponde, es simplemente que en esa interacción con la gente, digamos que verdaderamente no tiene en cuenta esto de que nosotros estamos hablando, porque eso es así y no podemos desconocer que la mayoría de la gente no está concentrada en eso desde la perspectiva que nosotros tenemos, ¿verdad? En realidad todos ellos, en cuanto a lo que vos decís sobre la salvación universal, es algo que tenemos que entender rectamente, que a eso apunta, porque en varios pasajes Jesús se refiere desde luego a eso también, independientemente de tener en cuenta el pequeño rebaño y de decirle y de juzgar él, por ejemplo, también rectamente a quienes no eran sinceros, como que estaban obstaculizando el camino al reino, ¿verdad? Por eso es que las prostitutas van delante de ellos, porque son más humildes, por decir. Carecen de ego, ¿verdad? Los publicanos y prostitutas tienen menos ego, se puede decir, entonces van delante de ellos. Entonces, desde esa perspectiva, el juicio recto
la palabra recta cuenta, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, te toca en algún momento dado emitir un juicio en relación a gente que todas las evidencias que se pueden apreciar muestran de que realmente no actúan con la autenticidad, se puede decir, o sea, aun cuando a lo mejor se autoengañen también, ¿verdad? Pero se evidencia eso en la interacción que tenemos unos con otros, ¿verdad? Vamos a suponer, como vos decís, se presenta todo claramente para todos de que X persona es culpable. Bueno, culpable, no, vamos Lo a que lo sea, concreto, pecador, lo que sea. autenticidad nomás, vamos a lo auténtico, porque al final de cuentas culpable no te toca todavía, digamos que de la no autenticidad vos estarías jugando ya, pero estamos yendo más allá de la palabra misma. Vamos a lo auténtico, se te presenta la oportunidad. Concretamente te voy a decir, yo al verme a mí mismo, yo veo que yo hago lo que puedo con lo que tengo, con mi talento. Sí. ¿Entendés? Y entonces yo no puedo extrapolar de alguna manera, vamos a decirle, inconcebible. Para mí es la misma cosa lo que todos están haciendo. Todos se esfuerzan de acuerdo a su capacidad. Para mí, en eso es lo que discrepamos, simplemente. Sí. Porque realmente no todos se esfuerzan de acuerdo a su capacidad. Como vos te das cuenta, aquel que enterró su talento luego no hizo lo suficiente, ¿verdad? Porque si él hubiera hecho lo suficiente, ¿verdad? Entonces hubiera estado haciendo lo necesario. No, es de acuerdo a su capacidad. Él dejó de lado su capacidad. Entonces, en realidad, sí te toca a vos juzgar. Eso sí te toca. Por eso te digo, más todavía que la corrupción por este tiempo es tan explícita, ¿verdad? Se da en un nivel en donde prácticamente es, hasta si se quiere, atroz. En realidad hay muchísima gente que comete tremendos actos. Solamente se puede decir que obedecen a sus impulsos incontrolables e irreprimibles, ¿verdad? Y eso en realidad nos toca decir con entera y certera verdad. Pero vamos a suponer, por ejemplo, este caso suscitado en el Parlamento en estos días, ¿verdad? No, es un caso muy chico. Yo te No, diría, en muchos casos se da lo mismo. Porque te doy un caso vamos al caso concreto. Histórico. Mahoma, habiendo capturado 50 judíos, poneme de rodillas a todos y le decapitamos a todos. ¿Sí? ¿Vos crees que eso es histórico? No, es una cuestión que se sabe de que aconteció, que está, es aceptado. ¿Y vos pensás de que él realmente obró? No, yo te pregunto a vos. Y en realidad yo te puedo decir de que, en mi opinión, si él hizo eso, que lo cual ignoro, ¿verdad? Lo que tenemos que decir es que ignoramos, independiente de que Mahoma y los judíos todos están dentro de nosotros o están dentro de la conciencia suprema que es Dios. Pero si él hizo eso, convencido se podría decir de que él estaba haciendo lo correcto, como mínimo tenemos que decir que incurrió en un autoengaño. Esa es una cosa incuestionable para mí, porque realmente... Bueno, otro caso, Elías mandándole matar a los 400 profetas de Baal. También autoengañado. Y lógico, sí, es que con la acotación de que eso es legendario con toda probabilidad. Esa es una cuestión. Lo de Elías con toda probabilidad es legendario y eso fue, digamos, ayudando a la cohesión de ese mismo pueblo para que crea en el poder de Dios. Después de todo, ese es el contexto, ¿verdad? Porque después de todo, ese pueblo se iba formando también, ¿verdad? Entonces, en realidad eso es legendario, pero si decimos que él por este tiempo o alguien actúa de esa manera, te voy a decir, o está actuando demoníacamente, ¿verdad? Por decir si es que tiene... El autoengaño es el muy claro autoengaño, sí, el autoengaño. Para mí diría, por eso demoníacamente es el ego que se engaña a sí mismo, nomás lo que yo estoy diciendo, ¿verdad?
El ego La que se egolatría, autoengaña. claro, egolatría, el ego que se Egolatría. adora a sí mismo. Y Exactamente. eso yo creo que es una buena, ahí sí podemos, ahí se crea el puente entre los dos contextos de la autenticidad implícita e explícita, como decir, porque yo también diría, el autoengaño es tremendamente difícil detectar en uno mismo. Es fácil en otros, ¿verdad? Porque Exacto. la gente se acusa constantemente, pero en uno mismo es demasiado difícil y la manera también en la cual, por eso el tema del Buda también de que señala la falta de otro como pelo en la sopa y esconde las Claro. propias como quien hace trampa en el juego de cartas, ¿verdad? Entonces, Exacto. sí, es una respuesta satisfactoria para mí porque, como te digo, eh, te da esa especie de, de alto, alguna especie de complejo mesiánico o megalomanía que le puede venir a uno de que yo ya soy infalible y no cometo error o lo que sea. Porque siempre puede estar el autoengaño. El tema demoníaco ya es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, yo diría que sí, pero por eso lo que yo, por eso también este caso que te mencioné también de hay dos personas y una dice no, yo estoy amando, pero la otra dice ella no, se está autoengañando. Entonces, por eso lo de Mahoma, el día de los demás, ¿verdad? ¿Quién decide finalmente la manera en la cual esa especie de autoengaño se salva y salda? O solamente se salva y salda igual porque ocurre la sanación de todas formas, ¿verdad? Pero sí, realmente sí, ahí se unifican los dos contextos. Yo diría eso, ¿verdad? Y, y sí, ¿verdad? Pero en lo personal, como te digo, menos mal que no. Seguramente esto no va a haber ningún musulmán No muy importa, cercano a sí, nosotros, ¿qué ¿verdad? importa? Porque al final de Porque cuentas, va a importar también, en realidad digo, hay una cuestión. Ahí, por ejemplo, tiene que ver la importancia de las cosas. En el entendido de que si es que uno dice y hace lo que entiende correcto, independientemente de su falibilidad, no tiene nada que temer. Esa es la cuestión. Ese es nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, por eso te digo, hay infinidad de cosas, como te digo, Mahoma y Elías, incluso este parlamentario del que te estaba hablando, están todos dentro de nosotros mismos, porque si es que miramos en un sentido profundo, nosotros estamos en esa conciencia omnímoda, se puede decir universal, y nosotros, independientemente de que tendemos a identificarnos con nuestro cuerpo cuando decimos nosotros, en realidad todos estamos dentro de eso y ahí basta que uno actúe con la sinceridad verdadera que cree tener, ¿verdad? Por eso ese tema de la cuestión explícita, o sea, cuando yo por eso te puse ese ejemplo en el tema del hecho de corrupción que apareció en el Parlamento, ¿verdad? Porque definitivamente, si nos toca hablar... Sí, para mí, o sea, en comparación a Mahoma Elías, es demasiado poca monta No, todas pero esas cosas. no obstante, viene también a cuento, pues, porque definitivamente eso nos pone más de cerca con lo que nosotros tendríamos que decir o hacer en el caso concreto que nos toca. Porque al final de cuentas... Pero como vos decís, no me toca a mí. Y no nos toca, pero yo te pongo por si nos toca. Ahí para usar la palabra en su debido contexto y sentido y significado, ¿verdad? Con la semántica apropiada, porque si nos toca, estamos hipotetizando nomás, como si pudiera tocarnos. Ese como si implica ficción. Lo que es real, real es aquí y ahora. Esto que está en nuestra presencia, que es la presencia del mismo yo, que es el común denominador de cada ser humano. Ese común denominador nos dice incluso de que ese es el nombre de Dios, ese yo soy, ¿verdad? Y en realidad, Dios, cuyo nombre es el yo soy, ¿verdad? O cuyo nombre es también Dios, o como quiera que le llamemos, definitivamente es algo
que solamente puede ser detectado en nuestra interioridad profunda, incluso refiriendo esa interioridad a nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque finalmente nada de malo tiene que nos identifiquemos con el cuerpo, excepto que pensemos o creamos que somos el mero cuerpo. Esa identificación con el cuerpo es tan tremendamente poderosa que inconscientemente, inadvertidamente estamos funcionando de esa manera. Pero poco a poco se van disipando, diríamos, esas tendencias poderosas y nos sentimos por medio del amor identificado, del amor y del perdón identificado con todo lo que hay, porque los mismos pensamientos se disipan, o sea, se disuelven. Lo mismo que vos pongas sal en el agua, se disuelven esos pensamientos en la conciencia suprema, ¿verdad? Entonces, de esa perspectiva, en realidad los mismos pensamientos, para que permitan aflorar aquellos pensamientos rectos y aquellas palabras rectas y aquellos actos rectos, deben ir, diríamos, cesando en esos impulsos tremendamente poderosos que nos condicionan de una manera innata, podemos decir, porque existe este crecimiento del ser vivo que se constata ocurrir desde la ciencia, ¿verdad? Y que es una cuestión que uno no puede poner en duda, porque definitivamente eso se ve en uno mismo.